Estou em prazer de falar com Andrea, que era uma cumple acá em la residência desses trabalhos que hicimos com a Asho Residência e a Rama Residência, não? Me gostaria de perguntar um pouco sobre como chegou essa residência que está acá em Brasil, estando tu em Colômbia, que pensou da residência, se te gostou, os aprendizados e tudo com os professores, e que contasse um pouco de seu trabalho, que é muito impressionante. A gente se encantou muitíssimo com tu obra, de onde vienen as ideias e a base de sua obra, por favor. Laura, muchas gracias por invitarme. Yo llego a la residencia de Rama después de escuchar a Fabiana en Colombia, en la Universidad Javeriana. Vino a dictar unas sesiones de trabajo sobre remediaciones, archivo fotográfico e imágenes huérfanas. Perfecto. A partir de esa charla, el trabajo de Fabiana me encantó. Yo no había oído hablar de imágenes huérfanas. Ella presentó Acho, presentó de qué se trataban los más de 20,000 fotografías que tenían guardadas. Bien. El trabajo con recicladores, el lugar de Acho, y que iban a proponer espacios para artistas, antropólogos, estudiantes que quisieran intervenir y darle una posibilidad de una nueva vida a esas imágenes. Entonces entré en contacto en Colombia con un profesor cercano a Fabiana, que es Oscar Guarín. Y por medio de Oscar hablamos y le dije que me parecía bellísimo el trabajo que estaba haciendo Fabiana, y él me dijo, pues si te interesa, hay unas residencias editoriales que vamos a llevar a cabo para trabajar e intervenir archivos. Entonces te cuento que la primera que hice, la hice solo como espectadora, solamente como espectadora. Entonces hice la primera para saber cómo era la dinámica del grupo, y lo que vi me fascinó más. Qué bien. Porque era Fabiana, Ángela y Oscar con un grupo de profesores hablando de qué es la creación, qué es la imaginación, cómo se trabaja con un archivo, pero no solo cómo se cura un archivo, sino cómo se crea algo a partir de un archivo. Y te quiero decir que para mí la experiencia fue nueva, así que en una segunda versión decidí que yo quería ser también tallerista, ¿no? Entonces, en la primera fui oyente, ¿no? Y en la segunda dije, me voy a inscribir como participante con mi propio archivo, ¿no? Y te quiero decir que ha sido uno de los espacios más potentes de creación e imaginación que yo he encontrado, en donde me sentí con libertad y con compañía de trabajar mis preguntas sobre la creación y la imaginación, en donde me sentí acompañada, interpelada, con preguntas nuevas sobre mi trabajo, que nunca se me olvidarán. Nunca se me olvidará el momento en el que, después de ver mi archivo, las preguntas que surgieron fueron como, bueno, ¿y ahora qué propones con tu archivo? ¿Cómo vas a experimentar con tu archivo? ¿Qué otra nueva vida le vas a dar? Y te quiero contar que terminé con nostalgia que se terminara la residencia, que al final estaba un poco triste porque decía, ¿cómo así ya se terminó? Entonces yo solo te quiero decir que son personas con las que yo me quiero seguir encontrando en mi camino, ¿no? Que eso es como lo que yo quiero. Mi trabajo se basa en eso. De su tesis, ¿no? La tesis se viene después entonces de la residencia, porque si es con Oscar, entonces se fue después de esa experiencia, ¿no? Sí, en la primera versión de la residencia en la que fui solo participante, tuve claves muy potentes del trabajo. Me encontré con un fotógrafo, Jorge Panchoaga, por ejemplo, trabajando qué pasa con cómo imagina uno un proyecto, con Joan Foncuberta también planteando cómo se puede trabajar con imágenes ahora, en una idea de postfotografía, con el trabajo de Luis Carlos Tovar acerca del jardín de mi padre, que me pareció muy potente porque además estaba muy vinculado con la realidad colombiana. Y esto para mí fue muy significativo, pero es a partir de esa posibilidad que le digo a Oscar, acá voy a trabajar mi archivo, ¿no?
Y decidí que mi doctorado iba a pasar por Acho y por Rama, porque era el lugar en el que quería trabajar la parte más creativa, imaginativa e inspiradora de mi doctorado, que fue la producción de un fotolibro y de un videolibro. Cosas que nunca me imaginé que yo iba a ser capaz de hacer, ¿no? Porque vengo del psicoanálisis, vengo de la academia, vengo de pensar problemas sociales, de la clínica psicoanalítica, y nunca me imaginé en una mesa trabajando con materiales, ¿no? Claro. Ni con témperas, ni con fotos, ni con colores, ni con agua. Entonces para mí era como, ¿qué es esto de trabajar con materiales, no? Claro. Y fue muy importante. Te quiero contar que yo me encontré con un archivo de fotos de mi padre cuando fue marino. Sí. Mi papá fue marinero, trabajó en una empresa colombiana de barcos de carga y tenía guardada en una maleta un archivo de postales, cartas, fotos, telegramas y libretas, y yo no sabía muy bien qué hacer con eso, si lo debía organizar, contar el relato que ahí estaba o hacer un trabajo investigativo de ciencias sociales. Y es en Rama, en la que no se me va a olvidar nunca que Eder Chiodeto me presentó un día y me preguntó como, bueno, ya organizaste el archivo, ya sabes investigar, ya vimos que sabes leer archivo, ¿y ahora qué más? Y yo, ¿cómo así que qué más? Y me dijo, sí, ¿cómo vas a experimentar? Y yo, ¿qué? ¿No? Entonces comencé a pensar en una náutica de las imágenes y de navegación. ¿Y qué relación existía entre navegar e imaginar? Y cómo a partir de una historia mínima de un solo sujeto que tiene que ver con mi papá y con sus imágenes vernáculas, yo podía contar una historia de la navegación con imágenes, pero también una historia de qué es navegar y fluir con el pensamiento y con la imaginación, y qué es al mismo tiempo poder contar la historia de una comuna de personas dentro de un barco como si fuera una aldea. Claro. Y el reto de Acho fue: cuéntalo, relátalo, ponle una voz, ponle música, cómo creas un sonido poético también que acompañe esas imágenes, que no las encierre. Sí, porque el texto se repite como una obsesión, ¿no? Como si fuera un mantra, llamamos acá, algo que se repite, se pasa en la cabeza con una obsesión, ¿no? Y yo quería que fuera un texto que no coartara la libertad de las imágenes, sino que les diera vuelo. Entonces dije, ese texto mantra tiene que sonar como el agua, como si fuera un fluir del agua que se va repitiendo, y que las que cambian no sean las palabras sino las imágenes. Sí. Para que las imágenes fueran libres y para que el texto volviera a comenzar, pero con otras imágenes, y luego volviera a comenzar, pero con otras imágenes diferentes. Y que fuera un texto poético, que no explicara, sino que sonara como el agua. Y de ahí salió algo de lo que me siento muy feliz, que se llama navegación de altura. Sí. Me llamó la atención que en mi canal es de salud mental y estaba a hablar que es de psicanálisis, ¿no? Tú. Sí, yo soy psicoanalista. Entonces, en mi canal yo entrevisté muchos artistas, pero para preguntarles cómo estimular la creatividad en la gente que no trabaja con las artes, porque es muy importante para trabajar otras áreas del pensamiento que tenemos, no sé, que está muy atrofiado, pequeño, perto de la racionalidad, el trabajo, la ejecución de las cosas del día a día. Y esto acaba generando el burnout, que estamos a ver muchísimo. Entonces me llamó la atención que por una inspiración que he escuchado, tú que eres de una área muy racional, a pesar de cuestionar la mente, la gente, pero se fue a crear algo de un otro universo también, ¿no? ¿Qué crees que puede ser una idea para las personas de una manera general estimular su creatividad en la vida?
en general. Me parece muy importante. Yo creo que lo primero que todo es poner en un primer plano las pasiones de cada uno de nosotros, ¿no? Porque además creo que cada uno de nosotros tiene pasión por algo. Claro. Y creo que la vida, el pensamiento racional, la primacía de lo alfanumérico, hace que muchas veces comencemos a pensar que esa es la vida y esos son los procesos mentales, ¿no? Claro. En este proyecto te puedo contar que jugué con agua, jugué con témperas, jugué Sí, con aceite, jugué con sal marina, sí, desenrollé dentro de una mesa como si fuera una niña chiquita, ¿no? claro. Colores de témperas, jarras con agua, pinceles, ¿no? Y creo que el trabajo logró lo que era cuando yo comencé a sentir una pulsión por estar en esa mesa de trabajo, ¿sí? De tal manera que ya me hacía falta volver a la mesa de trabajo y pensaba en otra imagen y pensaba en qué pasaba si mezclaba materiales y se volvió parte de mi vida. No hubo algo Perfecto, a lo que queda como una esquinita, sino parte de la vida. perfecto. Y estoy muy feliz y muy conmovida y muy triste de que se haya acabado la residencia, pero como te digo, allá voy a volver. Sí, perfecto. Pero creo que ahora también estamos muy unidos, ¿no? Todos los artistas de esa residencia, que pasamos un año juntos. El plan era menor, pero nos quedamos más tiempo y ganamos más intimidad también, ¿no? Para continuar a trocar ideas, inspiraciones y cosas así. En mi siguiente recorrido tengo que llegar hasta Campinas, abrazarlos a todos, irme a hablar con ustedes, estar palpando los trabajos, pero creo que se creó una especie de comuna de imaginación y creo que hay mucho afecto entre todos, Sí, ¿sí? Y creo que cuando veíamos el nombre de uno y el trabajo de uno, el ser capaz de reconocerlo está impreso ya con mucho cariño y con mucho amor. Además, es mucho amor lo que hay en la residencia también. sí, sí. ¿Mm? Qué bien, Andrea, se fue increíble. Nos hablamos más do que yo pensaba, porque estamos a hablar de su trabajo, pero empezamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con ese canal. Entonces me quedó muy bien hablar sobre eso con usted. Perfecto, Laura, y tenemos que Espero seguir en contacto. que nos encontremos muy cerca, Yo también, por ahí, yo o también, online o en vida, ¿no? yo también espero que sigamos encontrándonos en la vida de las formas que sea. ¿Mm? Un beso, gracias. Un beso, cuídate mucho. Todo inició cuando encontré la maleta de mi padre. Estaba en el closet en el que guardaba su ropa. Comencé a navegar, imaginar. ¿Cómo se llega a ser un navegante de los 7 mares? Cuando el cuerpo se mueve como las olas. En mar abierto hay turbulencias, pero existen astilleros para repararse. Las rutas más lejanas, agua a proa y a popa. ¿De qué color son los 7 mares? Quiero navegar a mar abierto. Pero la navegación de altura da miedo.